Ese es el grupo uno, la hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Que hay varias causas, ¿no? Generalmente es una causa primaria, vamos a denominarla. ¿Qué quiere decir primaria? Que las propias arterias de los pulmones sufren diferentes remodelaciones que va a tener como consecuencia que el engrosamiento de sus paredes, la oclusión paulativa de la luz, el aumento de la resistencia, ¿no? Y aquí en la hipertensión de la arteria pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, puede ser, ¿no? Idiopática, ¿no? Puede ser idiopática. Puede ser heredada, ¿ya? Heredada. Esta hipertensión arterial pulmonar también puede ser, en este caso, asociada a consumo de drogas, a enfermedades del tejido conectivo, infecciones, ¿ya? Por eso se la denomina primaria. Y hay varios mecanismos que vamos a ir describiendo más adelante, ¿ya? Hay alteraciones a nivel celular, ¿ya? Las células aquí, por ejemplo, tienden a disminuir su apoptosis, ya no mueren. Y si ya no mueren, ¿qué es lo que pasa? Se acumulan y poco a poco hacen que el endotelio se haga más grueso, ¿no? Va a haber eso, va a haber una proliferación celular incrementada. Aparte de que las células no mueren, proliferan en exceso. Proliferación, ¿ya? Y hay varios factores, ¿no? En este caso genéticos que predisponen a esto. Por ejemplo, está la mutación de un gen, ya es el gen BMPR2, es el más común, ¿ya? El gen, vamos a poner aquí, BMPR2. ¿Qué significa BMPR2? Es la proteína morfogénica ósea tipo 2, se lo denomina, ¿ya? Proteína morfogénica ósea tipo 2. Normalmente esta proteína morfogénica ósea tipo 2, ¿qué debería ser? Debería activar, en este caso, una vía de señalización que inhiba la proliferación celular. Ya normalmente debería ser eso, debería inhibir la proliferación celular. Pero como está mutado, ¿ya? Como está mutado, ya no inhibe esa vía, ¿ya? Ya no inhibe. Entonces, pues hay una proliferación excesiva. Es uno de los más importantes, el BMPR2, por si acaso les preguntan en su parcial. Hay más genes, hay muchos más factores alterados, ¿ya? Entonces, ¿qué había sido la hipertensión arterial pulmonar? Había sido un grupo o un tipo de hipertensión pulmonar, ¿ya? Hipertensión pulmonar, ¿ya? Hipertensión arterial pulmonar pertenece y es parte de la hipertensión pulmonar, ¿ya? Es el grupo uno. Luego tenemos al grupo 2. Ahí, tengo moco. El grupo 2 de hipertensión arterial pulmonar, doctores, es debida, bueno, es la hipertensión pulmonar debida a cardiopatía izquierda, ¿ya? A una cardiopatía izquierda. Cardiopatía izquierda. Izquierda, ¿ya? Esta hipertensión arterial, perdón, hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda, es lo que hemos repasado, ¿no? En falla cardíaca. Recuerden, ¿no? Que cuando el corazón izquierdo falla, desde aquí el izquierdo falla, retrógradamente, ¿a quién va a alterar? Va a alterar a los pulmones, en este caso, a los capilares pulmonares, a las venas, arterias pulmonares, ¿no? Y así, de manera retrógrada, ¿no? Primero las venas, luego los capilares, luego las arterias, y luego también puede llegar a alterar incluso al corazón derecho, ¿no? Entonces, ese es el tipo 2, ya el grupo 2, ya es hipertensión pulmonar debida a cardiopatía isquémica. Luego tenemos el grupo 3, que es la hipertensión pulmonar debida a enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? A una enfermedad pulmonar o debido a hipoxia crónica, igual, hipoxia. Aquí entra, por ejemplo, la EPOC, ya que hemos visto ya EPOC. EPOC causa hipertensión pulmonar, ¿ya? Causa hipertensión pulmonar. Si no se trata, pues una de sus complicaciones es eso, desarrollar hipertensión pulmonar. Estar a gran altitud, igual, ¿no? Porque hay una hipoxia hipovárica. Enfermedades pulmonares intersticiales, silicosis, ¿no? Hipoventilación alveolar, ya, anomalías del desarrollo pulmonar, o sea, todo lo que afecta a los pulmoncitos.
directamente, ¿ya? Es el grupo 3. El grupo 4 es la hipertensión pulmonar debido a una enfermedad tromboembólica crónica, ¿ya? Por enfermedad tromboembólica crónica. Tromboembólica crónica. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad tromboembólica crónica, está la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica como tal, ocasionado ¿por qué? Por TEP, ya por tromboembolismo pulmonar, tema que vamos a ver la siguiente semana, ya TEP. El TEP pertenece, ¿no?, a las enfermedades trombosas, a las enfermedades tromboembólicas profundas, ¿no? No solo es el TEP, también se puede dar por obstrucción de arterias pulmonares, ya, por obstrucción de las arterias pulmonares. Eso se puede dar por varias causas. Angiosarcomas, por ejemplo, ¿ya? Angiosarcomas, tumores intravasculares, arteritis, ¿no? La arteritis de Takayasu, etc. Incluso parasitosis pueden llegar a ocasionar esto, por ejemplo, una hidatidosis, ¿no? Recuerden que la hidatidosis no solo comprime parénquima, comprime también vasos, bronquios, etc. ¿Ya? Bueno. Y luego tenemos el tipo 5, doctores. El tipo 5 es la hipertensión pulmonar por mecanismos inciertos, ¿ya? Por mecanismos inciertos o desconocidos. O también en algunos libros en el CTO lo dicen las misceláneas, ¿ya? Pero a mí me gusta decir así, hipertensión por mecanismos inciertos, por mecanismos desconocidos. Desconocidos, ¿ya? Bien, entonces, esa es una clasificación, doctor. Es la clasificación en la cual vamos a repasar y estudiar nosotros. Pero la hipertensión pulmonar también tiene una clasificación fisiopatológica, ¿ya? Tiene una clasificación fisiopatológica. ¿Y cómo dividimos fisiopatológicamente la hipertensión pulmonar? Para eso tenemos que recordar lo siguiente. A ver, tenemos aquí, ¿no? Pulmoncito, pulmoncito. Recuerden, aquí tenemos a los capilares pulmonares. Vamos a poner aquí, doctores, ¿no? Chan, chan. Capilares pulmonares, ahí está. ¿Ya? A este lado, recuerden, ¿no? Tenemos venas pulmonares. ¿Ya? Venas pulmonares. Las venas pulmonares eran donde desembocan, ¿no? Aurícula izquierda, perdón, aurícula izquierda, ventrícula izquierda, ¿no? Aurícula izquierda, ventrícula izquierda. Y al otro lado tenemos la arteria pulmonar, ¿ya? La arteria pulmonar, que ya saben de dónde se origina, ¿no? Del ventrículo derecho. Bien. Ventrículo derecho, aurícula derecha. Listo, ¿ya? ¿Cómo dividimos fisiopatológicamente la hipertensión pulmonar, doctores? Lo dividimos en 3, ¿ya? Tenemos la hipertensión pulmonar precapilar, ¿qué significa? Hipertensión arterial precapilar. ¿Dónde está alterado qué? Todo esto, pues, ¿ya? Hay un aumento de la presión aquí en la arteria pulmonar y en sus ramas, ¿ya? Precapilar. Luego tenemos una hipertensión pulmonar, vamos a hacerlo aquí, más bonito. Precapilar. Luego tenemos la postcapilar. En la hipertensión arterial postcapilar, ¿qué estará alterado? Las venas pulmonares, ¿no? Todo lo que está después del capilar. Y luego tenemos la hipertensión pulmonar mixta, donde hay alteración pre y postcapilar, ¿no? Entonces, doctores, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Por ejemplo, para que haya una alteración precapilar, tendría que estar alterados netamente las arterias pulmonares. Y estos 5 grupos, pues van a pertenecer cada uno a diferentes grupos, precapilar, postcapilar, mixtas, ¿no? Eso se estudia ¿cómo? Con cateterismo, ¿ya? Para poder hacer esta clasificación necesariamente necesitamos medir presiones, ¿no? Mediante el cateterismo cardíaco vamos a conseguir eso. Ya vamos a meter mi catéter, ¿no? De Schwann-Ganz. Va a entrar aquí a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares y se va a enclavar. Y vamos a poder medir, ¿no?
la presión aquí a nivel capilar, a nivel de la arteria pulmonar, ventrículo derecho, ¿no? Y con eso vamos a llegar a clasificar. Son algoritmos un poco complejos, pero con calma vamos a tratar de entender, ¿ya? Eso respecto a la clasificación, un poco de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, doctores? ¿Se ha entendido ese pequeño panorama? ¿Dudas, quejas? Ya, si hemos entendido eso, esa es la clave, ¿no? Que entiendan eso. Y después ya lo demás es un poquito más simple. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Bien, entonces aquí estamos, ¿ya? Y como les decía, ¿no? Ya. Entonces, si sospechas, ¿no? De hipertensión pulmonar, antes de hacer un cateterismo, tiene que estar bien, seguro, ¿no? Es seguro. Y antes del cateterismo se hace ecografía primero, ¿no? Ay, qué pasa, la chingada. Ya, no sé. A ver, hablaremos de la clasificación, lo que estamos hablando, ¿no? Hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. Ya, como hemos mencionado, ¿no? El grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar. Digamos, la primaria, el origen, en este caso, por descarte, no es ninguno de estos 4. No hay alteración del ventrículo izquierdo, no hay alteración pulmonar crónica, no hay enfermedades trombooclusivas. Ya, esto ya es otra cosa. Entonces, descartamos y llegamos a este diagnóstico, hipertensión arterial pulmonar. Es raro, por si acaso, ya, es raro, porque es un trastorno primario. Es como si yo ahorita, digamos, estoy completamente sano, mi corazoncito está bien, no he fumado nunca en mi vida, pero desarrollo hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Entonces, por eso hay el grupo idiopático, hay el grupo hereditable, etcétera, ya asociado al consumo de ciertos fármacos. Y bueno, uno dice tantos grupos, pero en realidad la clasificación es un poquito más amplia, no es más compleja. Ya, el CTO te lo abrevia esto un poquito más. En el Harrison igual hay tablas un poquito más largas, ¿no? Y uno piensa, no es bien complicado, y la verdad sí, sí es complicado. A ver, hipertensión arterial pulmonar. Ahí tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hipertensión arterial pulmonar hereditaria, ahí hablamos de mutaciones del gen, ¿no? BMPR2, ¿ya? El receptor, la proteína, el receptor a óseo de morfogénica, tipo 2, la inducida por fármacos y toxinas, la hipertensión arterial pulmonar asociada ¿a qué? A enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, infecciones por VIH o HIV, hipertensión portal, cardiopatía congénita, esquistosomiasis también, miren, ocasiona. Es donde he visto esto, es un para esto. Enfermedades venoclusivas, mutaciones de varios genes, etcétera. Luego tenemos la hipertensión debido a cardiopatía izquierda. Pero bueno, todos vamos a ir describiéndolo poco a poco a medida que hablemos. Vamos con el primer grupo, el grupo 1, que también se lo conoce como hipertensión arterial pulmonar, por si acaso. No se van a confundir. El tema que estamos viendo es hipertensión pulmonar. Y entre los tipos de hipertensión pulmonar tenemos a la hipertensión arterial pulmonar. Ya a veces confunden, piensan que hipertensión arterial pulmonar es el tema, ¿no? Pero eso es parte del tema, ¿ya? No es lo mismo hipertensión pulmonar que hipertensión arterial pulmonar, por si acaso. Bien. Hipertensión arterial pulmonar. Según el Harrison, ¿ya? Igual te lo divide, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar en causa idiopática, ¿ya? Que no responde a test de vasoreactividad, no tiene una respuesta adecuada, ¿no? A los vasoreactivos, la hereditable, la asociada a drogas, la asociada a enfermedades de tejido conectivo, VIH, bla, bla, bla. Y cuando hablamos de esta hipertensión arterial pulmonar, que es una de las que, bueno, es básicamente la que tenemos que enfocarnos, ¿no? Porque tiene varias cosas que no hemos visto. Pero cuando
por ejemplo, si hablamos del grupo 2, el grupo 3, del grupo 4, son temas que no se ven como tal en hipertensión pulmonar, sino que ya lo hemos visto o vamos a verlo más adelante, ¿ya? A ver, la hipertensión arterial pulmonar es una entidad clínica caracterizada por hipertensión pulmonar precapilar, ¿ya? Precapilar, ¿qué quiere decir? Las arterias tienen mayor presión. En ausencia de otras causas de la misma, o sea, tiene que haber ausencia de alguna enfermedad pulmonar, de tromboembolia pulmonar crónica y de otras enfermedades raras. O sea, descartamos que no sea ninguno de estos grupos que hemos visto, ninguno de estos, y recién podemos llegar al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. ¿Ya? En la hipertensión pulmonar, perdón, arterial pulmonar en el grupo 1 hay varias alteraciones celulares, alteraciones genéticas, ¿ya? Moleculares que vamos a ir describiendo con calma. Las alteraciones celulares que tenemos, doctores, es uno, resistencia a la apoptosis, es algo que les he dicho, ¿no? La resistencia a la apoptosis de las células de la pared vascular genera un engrosamiento progresivo de la pared, como vemos aquí, ¿no? Miren la pared que es así, normalmente delgadita, se engruesa, ya tiende a engrosarse y al reducir su diámetro aumenta la resistencia, lógicamente. Hay una proliferación celular excesiva, ¿ya? Esas células endoteliales, aparte de que no mueren, proliferan de manera excesiva. Las células del músculo liso, fibroblastos, los pericitos, entonces hay un acúmulo de células que produce un aumento del grosor de la pared vascular de manera progresiva. Va a haber un estrés oxidativo incrementado. ¿Qué quiere decir? Va a existir una sobreproducción de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno, que van a generar ¿qué? Lesión, daño endotelial, y van a favorecer la inflamación, van a estimular la fibrosis y van a incrementar la proliferación celular. Y por último, la última alteración celular que va a existir es que el metabolismo de las propias células va a estar alterado. Estas células, existe un fenómeno, doctores, el efecto Warburg. El efecto Warburg es observado en células tumorales. Dichas células tumorales no usan una vía de glucólisis aerobia, ¿ya? Usan una vía alterna, ¿ya? Alterna, donde no usan oxígeno. Las células, en este caso, a nivel de los vasos pulmonares, tienen un efecto similar. Prefieren la glucólisis sin usar oxígeno, pese que hay una suficiente cantidad de oxígeno, ¿ya? Similar al fenómeno o efecto Warburg. Este cambio, ¿qué genera? Que las células tengan mayor supervivencia y mayor proliferación y mayor resistencia a la apoptosis, ¿ya? Estas son las alteraciones celulares que vamos a ver en la hipertensión arterial pulmonar en el grupo 1. Ahora, ¿qué células van a estar alteradas? 3 células: las células endoteliales, los pericitos y los fibroblastos de la túnica adventicia, ¿ya? ¿Qué pasa con las células endoteliales? Ustedes saben, ¿no?, que el endotelio en condiciones fisiológicas, ¿qué es lo que hace? Produce una gran cantidad de óxido nítrico, prostaglandina I2 y produce pocas cantidades de tromboxanos y endotelina. Porque ¿cuál es la finalidad del endotelio? Mantener un adecuado flujo. En la hipertensión arterial pulmonar, las células endoteliales hacen lo contrario. Producen poca cantidad de óxido nítrico, poca cantidad de prostaciclina y una elevada cantidad de endotelina 1B. ¿Ya? Como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Vasoconstricción, inflamación, crecimiento vascular, ¿ya? Los pericitos, que ya saben, ¿no?, que son células que dan soporte estructural a los vasos sanguíneos, que igual hay pericitos en los capilares pulmonares, ¿ya? En la hipertensión arterial pulmonar, estos pericitos se activan excesivamente y se llegan a transformar en fibroblastos y células musculares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mayor fibrosis, mayor remodelado vascular, mayor estrechez, mayor resistencia. Y los fibroblastos, en este caso en la túnica adventicia, producen colágeno, fibronectina y otras proteínas de la matriz
Y en la hipertensión arterial pulmonar se activan continuamente y producen fibrosis igual. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vasos sanguíneos rígidos, arterias pulmonares rígidas, duras, ¿ya? Y todos esos fenómenos, doctores, que vamos a tener, todas esas modificaciones, esos cambios, se lo conoce como el remodelado vascular, ¿ya? Miren, el vaso sanguíneo normal debería ser así, ya con una luz, una adecuada luz donde fluya, ¿no? La sangre. Pero tras el remodelado, miren lo que pasa, muchas capas, ya la túnica adventicia, la muscular, la endotelial, ya, se sufren una hiperplasia, hipertrofia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo tiende a alterarse. Miren la luz del vaso aquí y aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha incrementado el grosor, ha reducido el diámetro, aumenta la resistencia, lógicamente, ¿no? ¿Qué, qué genera el remodelado vascular? ¿Qué consecuencias tiene? Uno, hipertrofia, miren, hipertrofia de qué? Del músculo liso. Aumenta el grosor y reduce el diámetro del vaso. Dos, vamos a tener vasos rígidos, duros. Eso hablando de fibrosis, va a haber una fibrosis vascular, ¿ya? Vasos sanguíneos duros y rígidos. Van a existir lesiones plexiformes. Las lesiones plexiformes, doctores, son un hallazgo que se lo realiza mediante anatomía patológica. ¿Consiste en qué? Una proliferación desordenada de células endoteliales, como vemos aquí, miren, proliferación desordenada de células endoteliales. Hay una formación de red vascular compleja, ya la vasa vasorum tiende a incrementar y tiende a ocluir el vaso sanguíneo. Y estas lesiones reducen aún más el flujo sanguíneo. ¿Ya? Esas son las lesiones plexiformes que se crean. Pero todo como tal, ¿qué consecuencia tienen? Reducir el diámetro de la luz y hacer que el vaso sea más rígido. No son los únicos fenómenos de remodelación vascular, hay más fenómenos. Por ejemplo, va a haber una expansión de la matriz extracelular, donde va a haber acumulación de proteínas como que integrinas, colágeno, fibronectina y otras proteínas, y como consecuencia la pared se vuelve más rígida, ¿ya? Su distensibilidad o compliance de la pared disminuye, y eso que genera que aumente la resistencia al flujo sanguíneo. Disminución de la compliance vascular, ¿no? Formación de trombos in situ. ¿Por qué? Recuerden, ¿no? Que se liberan especies reactivas de oxígeno, reactantes de fase aguda. Entonces, hay una lesión que favorece activación plaquetaria y la coagulación y formación de pequeños trombos. Dichos trombos estrechan más la luz vascular e incrementan más la resistencia. Existe un denominado fenotipo vasoconstrictor, que, bueno, en un pequeño grupo de pacientes hay una vasoconstricción irreversible, ¿ya? Es más potente la vasoconstricción que el remodelado. No va a haber, digamos, hipertrofia del endotelio, de la capa muscular, simplemente el vaso va a tener una vasoconstricción permanente, ¿ya? Y todo eso como consecuencia que vamos a presentar, disfunción del ventrículo derecho, ¿no? El daño va a ser directo sobre el miocardio derecho. ¿Qué variantes o factores genéticos están asociados al grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar? ¿No? Las variantes genéticas hereditarias que afectan son aquellas que van a tener rol importante en el crecimiento, proliferación y diferenciación celular, ¿ya? Como van a haber una alteración genética, va a aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar y pueden presentar un patrón familiar, ¿ya? Esta es una imagen de la última edición del Guyton y de Harrison, donde te explica respecto a una de las mutaciones más frecuentes, ¿ya? Es la mutación del gen BMPR2, ¿ya? La proteína del receptor osteomorfogénico tipo 2, ¿ya? Que es el responsable de la mayoría de los casos de hipertensión arterial pulmonar hereditaria. Sin embargo, te menciono, su penetrancia es variable, ya que solo el 20% de los portadores de este gen mutado desarrollan la enfermedad, ¿ya? Este BMPR tipo 2 pertenece a una superfamilia. Es la superfamilia del receptor del factor de crecimiento transformante beta. Ya saben, ¿no? Que es una vía que regula proliferación y diferenciación y supervivencia celular. En la hipertensión arterial pulmonar existe un desequilibrio entre señales proliferativas y antiproliferativas. En este caso, las antiproliferativas se inhiben y las proliferativas se incrementan.
favoreciendo el remodelado vascular. Esta vía que está alterada ha sido estudiado como un objetivo terapéutico usando un fármaco, el sotatercept, ¿ya? Que inhibe a las activinas, que ahorita vamos a ir viendo qué son. A ver, ¿qué tenemos? ¿Ya? Tenemos la vía del receptor, miren, del receptor de proteína morfogénica ósea tipo 2, esta BMP de tipo 2, ¿ya? Esta vía de la BMP de tipo 2, ¿ya? Está asociada a un complejo intracelular, la SMAD158, en las células endoteliales y el músculo lisovascular. Estas vías, como tal, tienen el objetivo de generar efectos antiproliferativos. Ya las células evitan que las células proliferen en exceso. La disminución de esta vía, de la vía del BMP de tipo 2 y el SMAD158, conduce a una mayor producción de las denominadas activinas, ¿ya? Las activinas como la activina A, el factor de diferenciación del crecimiento tipo 8 y tipo 11, contribuye a la sobreexpresión de otra vía, esta vía, la vía de la activina R2AB, que está asociada a esta proteína, la proteína SMAD23. Entonces, cuando esta vía está, cuando esta vía está ausente, la que predomina es esta vía, y esta es una vía proproliferativa, incrementa la proliferación celular. Entonces, el resultado general es una inhibición de la vía antiproliferativa, desplazando todo ese estímulo hacia la vía proproliferativa, generando ¿qué? Crecimiento excesivo de células endoteliales, de músculo liso, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la vía que se altera. No sé si me deja de entender y es un poquito complejo, pero bueno, es así. Antes, en el Harrison, te mostraban esta tabla, la edición número 21, ¿ya? Factores moleculares y genéticos asociados a la hipertensión arterial pulmonar. Te mostraba, ¿no? Alteraciones en los reguladores de la proliferación, alteraciones en los mediadores de la fibrosis, alteraciones en mediadores inflamatorios, alteraciones del tono vascular, por ejemplo, sobreexpresión de endotelina, reducción de óxido nítrico. Pero ya se ha quitado esa tabla raro, ya no está en la edición número 22. Y bueno, esos son todos los genes asociados que van a generar alteraciones a nivel de la hipertensión arterial pulmonar. El que hemos visto es esto, ¿no? La proteína ósea morfogénica tipo 2, o el receptor de la proteína ósea morfogénica tipo 2. El EIF2AK4, asociado a enfermedad veno-oclusiva, la TET2 o DNMT3B, alteraciones epigenéticas, BRD4, hipoxia. Miren, el factor inducido por hipoxia 2-alfa igual está asociado, ¿ya? Y bueno, efecto Warburg igual, las vías JAK2, SOT, etc. ¿Ya? Bien. Y bueno, ¿qué otros mecanismos más se asocian, qué otros mecanismos moleculares más se asocian a la hipertensión arterial pulmonar? La epigenética igual está asociada, ¿no? A exposiciones a contaminantes, ¿no? El daño directo del DNA por metilación, desmetilación, ¿no? Esto cuando te sometes, ¿no? A exposición de contaminantes ambientales. Igual favorecen la proliferación celular y el remodelado vascular. La endotelina, ¿no? Las células endoteliales se transforman. Por hipoxia, y eso promueve que la vasoconstricción y el remodelado vascular, ¿ya? El efecto Warburg, JAK2, sobreexpresión de la vía JAK2 incrementa la proliferación celular. ¿Dónde han visto JAK2? ¿No? En eritrocitosis. Recuerden que JAK2 es un mediador que estimula la proliferación de eritrocitos, y ahí es la causa, ¿no? de la policitemia vera. Y bueno, clásicamente, ¿no? Antes el tratamiento se basaba, ¿no? Como hay tanta resistencia, pues le damos prostaciclina, sus derivados para tratar de vasodilatar. Le damos estimuladores de la secreción de óxido nítrico, ¿ya? Inhibidores de la PD5, antagonistas de los receptores de endotelina, pero actualmente la terapia es un poquito más amplia, como se ha estudiado mejor, ¿no? Las vías
fisiopatológicas de la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar. Entonces ya hay varios tratamientos. No recuerden, ¿no? Primero la epigenética, ¿no? Alteración de genes, el estrés oxidativo que va a existir, em, la- los factores que coadyuvan, ¿no? La hipoxia, metabolismo, y bueno, y hay varios fármacos que van a ir dirigidos contra estas vías alteradas. Por ejemplo, algo que hemos visto, ¿no? El sotatercept, que inhibe directamente al receptor de las activinas. Ay, ¿qué tiene? Al receptor de las activinas. Y hay más ya, anticuerpos monoclonales. Esta es una tabla que te muestra la última edición del Harrison, no está en la antigua edición. Bien. Y hoy no nos va a dar tiempo, doctores. ¿Qué vamos a hacer? Nos falta 30 diapos. Ya hablaremos de la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar y yo creo que ahí vamos a terminar con clase. A ver. ¿Qué va a existir, doctores? Remodelado vascular pulmonar. Ya va a haber un remodelado. Ese remodelado, ¿qué ocasiona? Disminución de la distensibilidad, aumento de la resistencia e incremento de la presión arterial pulmonar media. Como consecuencia, ¿qué vamos a presentar? Sobrecarga del ventrículo derecho. Es lógico, ¿no? Eh, a un inicio el gasto cardíaco pues, se mantiene porque el ventrículo derecho pues hace esfuerzo, ¿no? Caramba, ¿qué pasó? Esa mi pesita está loca. ¿Ya? Entonces el gasto cardíaco incrementa porque el ventrículo poco a poco empieza pues a trabajar más, pero al final eso qué consecuencia tiene? Un consumo energético elevado, disminución de la contracción y finalmente llega a fallar. Y existe lo que se conoce como el desacoplamiento ventrículo derecho a arteria pulmonar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El ventrículo derecho ya no se adapta a ese aumento en la resistencia de las arterias pulmonares. Entonces, el corazón utiliza gran parte de su energía para vencer la resistencia y llega a ser insuficiente la sangre que manda a a la arteria pulmonar. Entonces ya no hay una adecuada perfusión de los alveolos, el intercambio pulmonar se altera. ¿Ya? En una fase avanzada, el gasto cardíaco, como el ventrículo no se gasta, el gasto cardíaco disminuye del ventrículo derecho. Y hay algo paradójico, ¿no? La presión arterial pulmonar ahí tiende a normalizarse o a disminuir incluso. Pero eso no quiere decir que el paciente esté mejorando. Quiere decir que el paciente ha empeorado, ya ha bajado la presión porque el ventrículo ya no está bombeando sangre, ya no manda sangre. Y eso puede llegar a producir, ¿no? Alteraciones o manifestaciones sistémicas, ya cuando falla el gasto, cuando reduce el gasto cardíaco. Porque recuerden, del ventrículo derecho van al pulmón y del pulmón al ventrículo izquierdo. Entonces, hay una manifestación sistémica o hay manifestaciones sistémicas bastante importantes. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reduce la perfusión de diferentes órganos como los riñones, llegando a producir incluso insuficiencia renal. Ya a nivel de los vasos epiesclerales se van a ver alterados. Alteraciones tiroideas, puede haber hiper o hipotiroidismo. ¿Ya? Y también se llega a alterar la musculatura, ¿ya? El músculo esquelético. Entonces hay una disminución de la masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia. Reducción de la fuerza, y no solo afecta a los músculos esqueléticos, también afecta el diafragma, músculos intercostales, ¿no? Entonces, la ventilación también tiende a comprometerse. Estas son las manifestaciones generalizadas de la hipertensión de la arteria pulmonar. Es una tablita que estaba en el Harris en la antigua edición, pero ya no está. Eh, bueno, va a ver que esa disminución del acoplamiento, ¿no? Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a generar en el ventrículo derecho disfunción de los miocardiocitos, hipertrofia, fibrosis, dilatación. A nivel renal puede generar insuficiencia renal. A nivel pulmonar, un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de los estrógenos y atrofia muscular. Ya, son pacientes que tienen a perder peso, masa muscular. Y respecto a la progresión, pues eh, clasificamos, ¿no? A los pacientes que lleguen a tener un riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Y en este estadio clínico, porque bueno, clínicamente lo podemos dividir en tres estadios, te dice el Harrison. Un estadio A, donde hay una predisposición genética, ha habido alteraciones en el desarrollo intraembrionario,
hay pruebas de esfuerzo alterada. Hemodinámicamente los pacientes tienden a estar estables, pero en esta fase o en este estadio clínico A, el daño es más que todo estructural, que se ve a nivel histológico, ¿ya? Pero a medida que progresa, pues ya en un estadio clínico B es donde ya el paciente requiere farmacoterapia doble, prescripción de ejercicio, tratar los objetivos sistémicos, ya va a haber alteraciones hemodinámicas, va a haber un remodelado más notorio. Y en el estadio clínico C ya es un tratamiento médico de máxima urgencia, y hay que referir a cirugía incluso. Bien. Y bueno, doctores, vamos a alcanzar más. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta aquí? El miércoles vamos a vernos conmigo. Preguntas, doctores, dudas, quejas. Bueno, lo más importante era eso, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar, ya el grupo uno. Porque después el grupo 2 es algo que hemos visto, ¿no? Falla cardíaca derecha. Y miren, ni siquiera hay muchas ya, pues. Falla cardíaca derecha, pues no, es retrógrado. Falla cardíaca izquierda, pero no, el ventrículo izquierdo falla la aurícula izquierda. Es retrógradamente, ¿quién va a alterarse? Pues el pulmón, ¿no? Aumento de la poscarga, ¿no? Bien, y así. A ver, hasta donde están las diapositivas les voy a enviar, doctores. Y bueno, el miércoles terminamos el tema y vamos a continuar con síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, doctores, que tengan hasta aquí? Antes de cerrar sesión. Dice que perdí la conexión, no sé si me escuchan. A ver, parece que se escucha. Bien, doctores, nos vemos entonces ya. Cuídense ahorita, les paso las diapos hasta donde estén. Bye, bye. Gracias, Rupert. Chao, chao, juguito.